Es hora de Altac Solutions por Altac International. Queremos ser su activo más confiable. Este es un espacio para todo director y gerente que desee mejorar el funcionamiento de su empresa y la toma de decisiones. Altac Solutions, el acceso al verdadero valor agregado. Empecemos. Porque todo lo observamos, queremos comentarte en este episodio sobre la conciliación tributaria y el uso de la NIC 12 de impuesto a las ganancias, caso América Latina. Nos acompañan Arturo Baltoano de Altac Costa Rica, Harry Muñoz de Altac Costa Rica, Jorge Ramírez de Altac Perú y Jorge Bachi de Altac Argentina. Bienvenidos todos. Comencemos. Adelante, Arturo. Gracias, Brenda. Un saludo allá hasta tu bella ciudad de Perú. No sé si estás en Perú ahorita o estás en Canadá, pero un abrazo a la distancia, y a nuestros colegas Jorge Bache allá hasta la Patagonia, allá en la bella ciudad de Argentina, y nuestro colega Jorge Ramírez en la bella ciudad de Perú, y mi colega y socio amigo Harry Muñoz acá en nuestra querida Costa Rica. Sí, vamos a hablar de un tema muy importante porque los contribuyentes están empezando a prepararse para presentar su declaración de impuesto a las ganancias para el periodo fiscal 2021. Dado la obligación de los contribuyentes de mantener su contabilidad bajo el marco de las normas internacionales de información financiera, es fundamental poder identificar aquellos rubros que, por su tratamiento contable, requieren ser ajustados y que cumplan con la normativa tributaria de cada país. En concordancia con esto, pues de acuerdo al marco jurídico tributario de cada país, debemos elaborar la conciliación fiscal. Este es el propósito, o es con el propósito de poder identificar cuál es la diferencia que pueda surgir entre la utilidad contable y la utilidad fiscal, o la pérdida contable y la pérdida fiscal también. La conciliación fiscal es parte de la documentación soporte en la declaración del impuesto sobre las utilidades o sobre las ganancias, y es obligatoria para la preparación de todos los contribuyentes que deben de presentar al finalizar cada periodo económico. De forma que ante una posible fiscalización puedan ser solicitadas su información tributaria para efectos de ser revisada. Por lo tanto, a nivel contable, puede existir ingresos que se deban reconocer en la contabilidad del contribuyente, pero que no sean gravables en el país. También podemos poner ejemplos de algunos gastos o costos que se deben de considerar en la base contable de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, pero que no tienen base fiscal, porque esos no serán nunca deducibles del impuesto sobre la renta y no tendrán consecuencias futuras. Entonces, a todo eso, la conciliación o una conciliación elaborada de manera correcta, pues puede evitar contingencias en el impuesto a las utilidades de cada uno de los contribuyentes. Es así como entonces vamos a dar el pase a nuestro compañero Harry Muñoz para que nos cuente, Harry, la historia de Costa Rica o el caso Costa Rica en función de este modelo de conciliación tributaria. Adelante, Harry. Bien, muchas gracias, Arturo. Saludos a los colegas, compañeros. Brenda, muchas gracias por la oportunidad de compartir con toda Latinoamérica por medio de Altac esta experiencia que estamos viviendo a nivel país con relación primeramente a la adopción de un marco contable que nos vino a cambiar las reglas del juego, ¿no? Que nos vino a cambiar las reglas del juego en el país con relación a la forma de llevar la contabilidad, y que esto pues definitivamente nos hace pues cambiar esos paradigmas, ¿no? Esta situación pues nos ha llevado a los últimos 24 años, desde propiamente el año 1998, cuando el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica empezó a hablar de las NIC, en aquel momento, normas internacionales de contabilidad, pues ha evolucionado durante estos 24 años la contabilidad en el país. Hemos tenido modificaciones de leyes, de reglamentos, de interpretaciones de la administración tributaria, desde hace varios años y varios intentos, hasta llegar al año 2012, donde se creó una ley que obligaba a los contribuyentes a adoptar la normativa. Siempre la resistencia al cambio, la resistencia a llevar un marco, un estándar contable universal de calidad, pues la resistencia siempre va a estar presente, ¿no? En el año 2014 se modificó normas y procedimientos tributarios, y bueno, las reglas del juego ya estaban dadas, las reglas del juego eran claras, y por lo tanto no nos quedaba más, como decimos por acá, más que aplicar las normas internacionales de contabilidad primeramente, y a partir del año 2001
normas internacionales de información financiera. Muy bien, destributar, si cae el término, ¿no? La contabilidad en nuestro país antes era muy tributaria, entonces por tal razón en la conciliación no existía como tal, o sea, la contabilidad es tributaria, el resultado del periodo, la ganancia o la pérdida del periodo, pues no iba a tener ningún significado o ninguna inconsistencia con la legislación tributaria, ¿no? Entonces, por eso era el confort que existía por los profesionales, los contadores de ese momento, cuando bueno, a raíz de tener una contabilidad tributaria, pues no tener que hacer el ejercicio de la conciliación que nos lleva hoy a hablar de este tema. Cuando ya nos quedan las reglas claras, las reglas marcadas, pues estamos en el reto, tal vez de los últimos 15 años, en donde la contabilidad se vuelve una contabilidad financiera. Una contabilidad financiera que, por supuesto, va a beneficiar a nuestros clientes en el sentido de que lo que vamos a reflejar en los estados financieros es la situación real de la empresa, ¿no? Entonces es un beneficio para los clientes de los cuales nosotros tenemos que ir acompañando a efecto de que esa contabilidad financiera muestre a los inversionistas, a los acreedores, a los bancos, cuál es nuestra posición financiera de acuerdo a lo que arrojen los estados financieros. Pues bien, ese mundo que yo llamo el mundo financiero, el mundo de arriba, ese mundo financiero, pues lo aterrizamos en una utilidad o una pérdida del periodo. A partir de ahí viene lo que nos tiene hoy acá, que es la conciliación tributaria. Entonces, partiendo de la conciliación financiera, pues tenemos que hacer la labor, ¿verdad?, que es sumar y restar aquellos gastos o ingresos que en la contabilidad financiera hicimos y que no van a tener ninguna consistencia o ningún efecto en la base tributaria, ¿no? Esto es lo que estamos actualmente en el país, tal vez en los últimos años y más propiamente en los últimos 10 años, cuando ya encontramos que al estar con una contabilidad financiera vamos a tener esas inconsistencias con la tributaria, pues estamos enfocados hoy por hoy a preparar a nuestros clientes en este cierre que se avecina, que en nuestro país es el 15 de marzo, ya estamos encima, en donde tenemos que pues hacer esa conciliación tributaria y poder pues que los clientes no tengan ninguna afectación con la base tributaria, llevar la contabilidad financiera como tiene que ser llevada, ¿no?, de acuerdo a los requerimientos de las normas internacionales de información financiera, y aplicar en la conciliación bien sea la NIC 12, que es de la norma fuerte, la norma full, o la sección 29 de las NIC para pymes, que es la que nos habla en las pymes con relación a la conciliación tributaria, ¿no? En nuestro país más del 95% de las empresas son pymes. Eso quiere decir que en buena teoría aplicamos más la sección 29 de la NIC para pymes que la propia NIC 12. Así que esto es lo que estamos en Costa Rica, esto es lo que estamos en el país, estamos generando, llamémoslo, cultura tributaria financiera, o al revés, financiera tributaria, a efecto de que los contribuyentes y nuestros clientes, en este caso, pues tengan la certeza de que su información financiera no va a tener efectos en la base tributaria, y así poder reflejar en esta parte financiera su realidad económica, ¿no? Su realidad económica, cuánto vale mi empresa y cuáles son las realidades que tenemos con relación a las diferentes cuentas y cuál sería ese efecto en la conciliación tributaria. Así que esto es lo que les puedo contar a grandes rasgos de lo que estamos en este país, aparte de romper paradigmas, ¿no?, que esa es otra situación muy de todos, ¿verdad? Aparte de romper paradigmas, pues hay que echar para adelante en este tema. Bueno, le cedo la palabra a don Jorge, que nos va a hablar de su experiencia en su país. Muchas gracias. Muchas gracias, Harry. Un gusto compartir este espacio con tan distinguidos colegas y amigos. Bueno, básicamente Argentina ha incorporado desde hace varios años las normas NIC a través de las normas contables nacionales establecidas por nuestra Federación Argentina
de consejos profesionales en ciencias económicas, que son los que regulan la materia contable en nuestro país. Resultado de esto es que la norma en análisis, la CNIS 12, está receptada dentro de las normas contables profesionales, con lo cual la contabilización de las variaciones de ajustes impositivos o por ajustes impositivos, y dentro de ello también el concepto de impuesto diferido, es totalmente aplicable en nuestro país. El problema que se presenta en Argentina es que poseemos una inflación casi endémica, que lejos de cesar va aumentando año a año. Piensen que el año pasado terminamos con una inflación que superó el 50%, y para este año algunos analistas privados aguardan una inflación que oscilará entre un 60 y un 80%. ¿Esto qué conlleva? ¿Qué trae aparejado? Nosotros debemos aplicar un principio contable básico, que es el de unidad de medida, y con estos índices de inflación es imposible aplicar si no se generan mecanismos, procedimientos que denominamos ajustes por inflación. Estos ajustes por inflación están previstos tanto en las normas contables como en la ley del impuesto a las ganancias. ¿Cuál es el fin de esto? Conseguir estados contables que reflejen razonablemente la situación económico-financiera patrimonial de la empresa, como dictaminamos cuando actuamos como contadores públicos, auditores externos. Pero bueno, hasta aquí todo sonaría bien, sería cuestión de aplicar procedimientos. El problema que se nos presenta es que, por motivos políticos, los gobiernos han suspendido de manera arbitraria la aplicación durante algunos periodos de estos ajustes por inflación, tanto en el aspecto contable, con el objetivo de esconder la inflación, como en los estados o como en el ajuste impositivo, que ha sido suspendido pese a estar previsto en la ley, con un objetivo indudablemente o claramente recaudatorio. Entonces, partiendo de la base que la determinación del impuesto a las ganancias se debe realizar sobre el balance sin ajuste, o que denominamos histórico, la suspensión arbitraria de este ajuste impositivo lleva a una gran cantidad de empresas a tributar un impuesto cuya tasa efectiva supera ampliamente la tasa nominal, que puede ser, digamos, del 35 o el 30% de acuerdo al año. Entonces, ¿qué pasa? Para impedir esta confiscación que se produce en las empresas, donde empiezan a tributar una tasa efectiva que supera ampliamente la tasa nominal del impuesto, el único mecanismo que nos queda es apelar a la justicia, ¿sí? Hay infinidad de casos que han llegado al más alto tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ésta, a través de distintos fallos, ha establecido si bien no estableció un monto o un porcentaje de tasa efectiva, ha establecido que con una tasa que supera el 46%, se considera que el impuesto está siendo confiscatorio. O sea, una tasa efectiva arriba de un 30% de la tasa nominal se considera que está cobrando un impuesto que resulta confiscatorio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la Corte Suprema empezó a emitir esta serie de fallos a favor de los contribuyentes, entonces la Administración Tributaria, ¿qué hizo? Determinó que se puede aplicar el ajuste por inflación impositivo, pero que solamente se podrá considerar en el ejercicio en el cual se determina un sexto de este y los 5 sextos en los próximos 5 ejercicios, generando de esta manera un concepto de impuesto diferido totalmente sui generis y perjudicando por supuesto a las empresas, porque a manera financiera, siendo que con los índices de inflación que estoy mencionando y no permitiendo ajustar ese impuesto que me quedaba pendiente de aplicación, indudablemente este se licúa, generando un ingreso no justo, no previsto, no legal para el fisco argentino. Entonces, como conclusión, estos parches que se intentan poner con un simple objetivo recaudatorio, en realidad tergiversan la realidad económica, dando como consecuencia que empresas que aún arrojando una pérdida contable ajustada, o sea, el balance ajustado daba pérdida, deben tributar igual un impuesto a las ganancias que aumente ese quebranto. Así las cosas, solo queda recurrir a la justicia,
que en un plazo de 5 años nos podrá dar la razón cuando la empresa, igualmente, para poder llegar a esa instancia judicial definitiva, que es la Corte Suprema, en una instancia jurisdiccional previa, debiera pagar el tributo para poder seguir recurriendo a otra instancia judicial. Como ven, esto genera una serie de inconvenientes en esa conciliación tributaria que estamos tratando, porque en la práctica nos tenemos que manejar los liquidadores de impuestos con 3 balances: un balance histórico, un balance contable ajustado por inflación de acuerdo a normas contables y un balance impositivo ajustado por inflación de acuerdo a las normas del impuesto a las ganancias. De todo este pandemonium que se genera, ahí tenemos que hacer esta conciliación que nos trata hoy en día, que como ven no es bastante sencilla, sino todo lo contrario. Lo más importante acá, como les comentaba en los fallos, es el concepto de la tasa efectiva, y Jorge Ramírez, a quien le cedo la palabra de Perú, les va a hablar un poquito más sobre de qué se trata esa tasa efectiva que tanto hemos mencionado. Muchas gracias, Jorge. Saludos a todos los compañeros. Bueno, hoy día primero quisiera hablar del tema de la liquidez, ¿no? Hoy día la situación que vive el mundo, nuestra región y nuestro país conlleva que las empresas requieran liquidez. Y claro está, ¿no?, el pago del impuesto a la renta afecta a la liquidez de estas empresas. Entonces, quisiera tocar 3 aspectos, ¿no? La viabilidad del diferimiento del pago del impuesto a la renta, la tasa nominal, en nuestro país, en Perú, es 29.5, y que lograr que no se vea incrementada producto de las adiciones tributarias. Es decir, los gastos no aceptados van a conllevar a que la tasa efectiva se incremente. Y como tercer propósito, que es nosotros como ALTAC, ¿no?, lograr, ¿no?, desde el punto de vista de la óptica fiscal, es lograr que la tasa efectiva sea menor a la tasa nominal, ¿no? Pero ¿qué entendemos por tasa nominal y la tasa efectiva? En nuestro país, ¿no?, la tasa nominal es 29.5 y la tasa efectiva es aquella que se obtiene de dividir el impuesto a la renta efectivamente pagado sobre el resultado financiero de la empresa. Para efectos didácticos, hacer un pequeño un ejemplo, y la tasa la vamos a redondear al 30%. Supongamos que tenemos un resultado financiero de 100.000, tenemos adiciones, gastos no aceptados por 20.000, nuestro resultado tributario va a ser la suma 120.000. La tasa es 30%, con lo cual 30% de 120.000 es 36.000. Entonces, ¿cuánto es nuestra tasa efectiva? Los 36.000 entre los 100.000. ¿Cuánto me da eso? 36%. Entonces, ¿y cuál es la relación que tiene que ver la NIC 12 con todo esto lo que les he comentado? La respuesta es que la NIC 12 regula las diferencias temporales, deducibles o imponibles. A diferencia de nuestro reglamento habla de lo que son las diferencias temporales, ¿no?, o permanentes. Estas últimas, por permanentes, son aquellas que nunca se van a conciliar. Por ejemplo, si tenemos una sanción impuesta por el sector público, eso va a ser un gasto financiero, pero nunca va a ser un gasto aceptado. Acá estaremos frente a una diferencia permanente. Y diferencias temporales, según nuestro reglamento y según la NIC, diferencias temporarias, son aquellas que en algún momento se van a conciliar. Entonces, desde el punto de vista de las diferencias permanentes, hay que evitar estas, ¿no?, con el objeto de que nuestra tasa efectiva no se vea incrementada en relación a la tasa nominal. En cuanto a las diferencias temporales o las diferencias temporarias, según la NIC, ¿no?, si bien es cierto, se puede alegar que lo que se paga un año se va a poder aplicar al siguiente año, eso es correcto y se podría decir que es un efecto neutro. Sin embargo, hay que tener un concepto claro, ¿no?, el costo de oportunidad del dinero en el tiempo. Entonces, si podemos conciliar, es decir, un ejemplo, una provisión por desvalorización de existencias, eso es obviamente un gasto, para que sea aceptado tributariamente, en nuestro país se requiere realizar. Entonces, realicemos esa existencia para que el gasto sea deducible tributariamente y no adicionar ningún concepto. Ok, pero nuestra labor no solamente debe quedar ahí, ¿no?, tratar de igualar la tasa efectiva a la nominal, sino por el contrario, lograr que la tasa efectiva sea menor que la nominal. Vuelvo al ejemplo, tenemos un resultado financiero de 100.000 y tenemos en cada uno de nuestros países normas que nos permiten tomar una depreciación acelerada o un gasto acelerado. En este caso, por ejemplo, el leasing. Si el leasing me otorga una depreciación acelerada, lo que voy a tener es un resultado tributario menor al financiero. Por ejemplo,
si tengo un resultado financiero, el mismo ejemplo anterior, de 100.000, y producto de ese mayor gasto, la depreciación acelerada, tengo un resultado tributario de 80.000, la tasa 30%, 30% de 80.000 es 24.000. Entonces, ¿cuánto va a ser mi tasa efectiva? Va a ser 24%. En nuestro caso, en el Perú, ¿no?, hay diversas maneras de poder llegar a esta tasa efectiva menor, ¿no? Y eso tenemos, por ejemplo, los gastos de investigación y desarrollo, el caso de leasing, contratación de trabajadores discapacitados. Con eso vamos a lograr, ¿no?, ¿cuál va a ser el objetivo? Obviamente, una menor tasa efectiva en relación a la nominal. ¿Y con eso qué es lo que procura? Obviamente va a procurar que la empresa tenga un mayor capital de trabajo y, bueno, una mayor utilidad para los accionistas. Conclusión, tratemos de conciliar, ¿no?, las diferencias contables y tributarias, no generemos diferencias temporales, menos la permanente, porque esto representa un costo hundido, y nuestra labor, ¿no?, como desde el punto de vista de la óptica fiscal, es que esa tasa efectiva sea menor a la tasa nominal. Eso va a redundar en beneficio, obviamente, de la empresa, mayor capital de trabajo y un mayor dividendo para los accionistas. Ok, muchas gracias. Le paso a Arturo. Muchas gracias, Jorge Ramírez, Jorge Bachi y Harry Muñoz, por contar su historia, su caso en cada país. Qué gran complejidad tiene este tema de la conciliación tributaria. O sea, Jorge, qué interesante todo el tema de la tasa efectiva allá en tu país, Argentina, con relación al tema de la corrección monetaria en la aplicación de la NIF 29. Entonces, vea qué interesante a todos los que nos están escuchando desde Vancouver hasta la Patagonia, a todos los compañeros de Altac International. Vea lo interesante que se convierte ese lenguaje común de las normas internacionales de información financiera y el traslape que trae con las normas tributarias. No olvidemos que somos una red internacional de firmas, Altac International, estamos a su disposición, y no olvidar para este cierre también lo que es la CINIF 23, la incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. Vea que nuestros compañeros trajeron una incertidumbre en la tasa efectiva de la corrección monetaria allá en Argentina, y la presentación de la contabilidad en nuestro país con base en lo que es las normas internacionales de información financiera en la ganancia o la pérdida contable para llegar a la ganancia o la pérdida fiscal. Muchas gracias a todos ustedes. Somos una red internacional de firmas Altac International. Estamos a su disposición. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a Arturo Baltodano de Altac Costa Rica, Harry Muñoz de Altac Costa Rica, Jorge Ramírez de Altac Perú y Jorge Bachi de Altac Argentina por este podcast sobre la conciliación tributaria y el uso de la NIC 12 de impuestos a las ganancias. Gracias a nuestros invitados y oyentes por acompañarnos el día de hoy a descubrir nuevas soluciones para nuestros negocios. Los esperamos en el siguiente episodio. No olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales como Altac International y Altac Latam. Queremos ser su activo más confiable. ¡Nos vemos!